¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hablando un poquito de lo que les fui dejando en estos días, la democracia, ¿sí? Es uno de los conceptos más interesantes que tenemos para charlar en cuanto también a la democratización del trabajo y las formas que adopta la democracia para poder llevar adelante un tipo de empleo que permita, de alguna manera, un bienestar social, ¿no? Un bienestar para toda la sociedad. Los periodos democráticos en la Argentina, como estuvimos viendo, fueron bastante complejos, desde el origen mismo del concepto democrático sufragista de 1916 con Irigoyen. Recuerden que antes teníamos un Estado conservador que de alguna manera manejaba los beneficios de la democracia a su gusto, ¿sí? Entonces no podríamos hablar de una democracia plena. Había un orden conservador que tejía las alianzas necesarias para sostenerse en el poder. Posteriormente Irigoyen rompe con ese estigma que tenían las clases populares y las masas pueden votar de una forma más individual, secreta y permisiva, porque si antes algo había vitalizado el orden conservador era lo restrictivo. Y a partir de allí, a partir de la ley de Sáenz Peña en 1902, en realidad, que le permite a Irigoyen en 1916 poder acceder al poder, bueno, las masas empiezan a definir un poco lo que es a condición la Argentina misma, ¿no? Una Argentina que tenemos hoy la posibilidad de decir ya, en este momento, que estamos hablando de una Argentina de masas, ¿sí? Y no una Argentina de pocos. Entonces, en ese sentido, construir a la Argentina también, por eso les dejaba mucho esto de populismo, tiene que ver, ¿no?, con la participación de las masas en las urnas. A cuestión de ello, bueno, después tenemos una república fraudulenta, una década infame que otra vez, después del golpe que se le da a Irigoyen en 1930, pone en contradicción el aparato democrático, ¿no? Hacia 1943 que surge la figura de Perón, en 1946 él es elegido presidente y en 1952 lo es elegido de vuelta nuevamente, o sea que ya dos presidencias. En 1955 se produce un nuevo golpe militar. A cuestión de esto tenemos que hablar entonces de oscilaciones democrático-militares que se van a dar en el medio, que tienen que ver justamente con el desarrollo de la democracia misma, ¿no? Por eso hablamos muchas veces de que la Argentina hoy goza de una democracia que todavía es muy joven. Así como los Estados Unidos se pueden jactar de decir la democracia más vieja del mundo, la Argentina tiene una de las democracias más jóvenes, lamentablemente. En algún momento yo les decía que bueno, que Alicia Moró de Justo había ido a votar en 1983 con la recuperación de la democracia diciendo, querido, le decía ella al periodista, he votado tan pocas veces. Una mujer que peleó tanto por el voto nunca, digamos, había tenido la posibilidad de votar sostenidamente a lo largo de la historia argentina. Así las cosas, entonces, la Argentina se prepara en ese periodo del 55 al 83 entre democracias y entre democracias y golpes militares para su periodo más nefasto, que es el del golpe militar, el de 1976. Frondizi e Ilía. Frondizi intenta hacer un desarrollismo industrial que permita de alguna manera abrir el mercado a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas de la nación. Lo hace desde una visión más, por supuesto, capitalista, ¿no?, para el desarrollismo. Y comienzan a ingresar capitales extranjeros y Frondizi tenía un poco la idea de que la participación del FMI le iba a proporcionar de alguna forma la manera resoluta de poder conseguir el industrialismo que él pensaba. Irigoyen era ingeniero. Sin embargo, alguna alianza con un peronismo proscripto, recuerdan ustedes por historia seguramente que el peronismo había sido proscripto para toda elección luego del golpe de 1955, entonces no podía participar de las elecciones. Frondizi teje ahí alguna alianza con el peronismo, incluso se reúne con Ernesto Guevara, y eso ya es como que le provoca la caída, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza militar, la institución militar, estaba muy al pendiente de lo que hacían los presidentes de la nación. Y si había algo que se corría de lugar de eso que ellos planteaban, los militares, cuasi fascistas por supuesto, propinaban un golpe de Estado. Eso es lo que sucede ante el derrocamiento de Arturo Frondizi, que después es enviado a Martín García como lo había sido Perón en el 55. Perdón, en el 43, en el 45. Ay, Dios. Ya tengo la cabeza de fechas. Así las cosas, va a subir luego desde una función democrática Arturo Illia. Le va a pasar algo muy parecido. Illia va a tratar de contener la democracia argentina desde un lugar de más participación para las clases sociales más trastocadas, ¿no? Esas clases sociales que no podían participar plenamente del Estado. Incluso va a sostener algunas leyes bastante progresistas. Una de ellas fue la de control de precios y otra la de la ley de medicamentos, es decir, generarle a los laboratorios el condicionamiento para que puedan aumentar los precios cuando les plazca. Y a la vez tenía una visión muy progresista en cuanto a lo que tenía que ver con el endeudamiento externo y lo que le habían hecho los capitales a la Argentina. Todo esto, nuevamente, mal visto por las instituciones militares, pero ya con el agravante de que Illia le va a permitir al peronismo participar de ciertas elecciones que lo van a poner de vuelta en la bandera. Lo que pasa es que si un movimiento intenta ser apagado por la fuerza, ese movimiento crece 10 veces más. Esto es lo que pasó con el peronismo también. Lo quisieron proscribir, hicieron desaparecer todo o casi todo lo que tuviera que ver con el nombre Perón, y lo que hicieron fue en realidad magnificar el movimiento. En una Argentina, como decía, violenta, ¿sí? Cuando Perón cae en el 55 ya era una Argentina de consideraciones violentas y fuerte enfrentamiento verbal, y se había generado un odio entre lo que era el peronismo y el antiperonismo. Posteriormente, en ese periodo que yo estoy relatando ahora, se desarrolla entonces una Argentina violenta en donde empiezan a surgir los movimientos guerrilleros incluso, ¿no? Que hacia 1976 algunos ya estaban apagados, como el ERP, pero otros, como los montoneros, estaban mucho más fuertes. Movimientos que van a surgir desde las propias familias eclesiásticas y conservadoras también, ¿no? Entonces las clases medias incluso empiezan a participar mucho más de estos movimientos. Así las cosas en esta Argentina oscilante entre democracias y golpes militares, nos entornamos en un mundo laboral bastante complejo, que no va a generar de alguna manera los bienestares necesarios para que las personas, los ciudadanos y ciudadanas de la nación puedan gozar de un trabajo pleno. A la vez, lo mismo va a suceder en 1976, cuando se produce el golpe militar, que es definitivamente el golpe militar más oscuro que vivió la Argentina, con desaparición de personas, pero además con el robo ilegítimo de bebés, ¿no? Todo robo es ilegítimo en realidad, pero con el robo de bebés se transforma en una de esas dictaduras militares más cruentas de la historia. Mientras se gritaban los goles de la selección argentina en 1978 en la cancha de River, a poquitas cuadras ahí nomás, en la ESMA habían personas desaparecidas, ¿no? Ilegalmente. Lo de la ESMA es una historia muy particular, ojalá que lo hayan visto en historia. Entonces, bueno, a partir de ello, la Argentina se vuelca mucho más al endeudamiento externo, se instaura definitivamente eso que vimos hace un tiempito, el pensamiento neoliberal. Es la inserción de los capitales extranjeros en la Argentina, el endeudamiento con el FMI, y de esa manera una dependencia mucho mayor. Las industrias extranjeras comienzan a entrar por medio de un libre mercado mucho más flexible, empiezan a desarrollarse, pero después se produce la fuga de capitales, que es decir que los capitales no se volvían a invertir en la Argentina, sino que se llevaban para afuera, pero eso a la vez generaba, aparte del endeudamiento de la Argentina, llevaba a
que la gente se empiece a quedar sin trabajo porque las empresas nacionales cerraban también. Tenían que cerrar ante la avanzada de las empresas extranjeras. Bueno, la Argentina se volvió un conjunto de falta de desarrollo laboral bastante importante y los índices de desempleo comenzaron a crecer. Lo mismo va a pasar con los índices de endeudamiento y con los periodos inflacionarios y de sobreprecios. La inflación, cuando Alfonsín toma el poder en 1983, ya estaba oscilando entre un 300 y un 400% de aumento desde el inicio de la dictadura militar. Con esos conceptos, los periodos democráticos se ven altamente condicionados justamente por estos golpes militares. La democracia, por eso decimos, una democracia joven. Y la democratización del mundo laboral también está condicionada por los sindicatos. Sindicatos que habían tenido muchísima fuerza con Perón, que después hacia el 55 le dan vuelta un poco la cara a Perón, se forma una burocracia sindical muy importante que empieza a tomar ellos mismos de manera independiente sus decisiones sin contar con lo que está diciendo Perón. Esa burocracia sindical se va a trasladar a lo que es el periodo postperonista, con Perón exiliado en Europa. Cuando Perón regrese, se va a pensar de alguna manera que puede dominar todo este aparato como lo había hecho en sus primeras épocas, se da cuenta que no puede. Surgen algunos movimientos paramilitares como es la AAA, y el sindicalismo de alguna manera durante lo que es el golpe de 1976 tranza, ¿sí?, con los militares, y esto va a ser fuertemente denunciado por Raúl Alfonsín antes incluso de ser gobierno. ¿Qué va a decir? Los sindicalistas que negociaron con los militares también van a ser juzgados y de alguna manera vamos a lograr la democratización de las elecciones sindicales, para que no se perpetúe justamente una burocracia sindical que tanto mal le estaba haciendo al mundo laboral, ¿sí? Porque habían transado no solamente con la dictadura militar, habían transado, por supuesto, directamente con los capitales extranjeros, porque una cosa y otra, digamos que es colaboracionista. Entonces el sindicalismo también tiene que hacer hacia adentro un mea culpa de todos los sucesos ocurridos en todo ese periodo, pero sobre todo en el de la dictadura militar, muchas veces participando incluso de las listas negras que generaban la posterior desaparición de personas. Así las cosas, Alfonsín asume en 1983 una Argentina nada sencilla, y a la que le tiene que dar incluso un aparato económico que le permita volver a desarrollar empleo. Un paradigma muy difícil de cambiar.